Hola y bienvenidos a nuestra reunión virtual. Soy Donato y hoy me acompaña en esta presentación otro miembro del equipo del proyecto Línea Azul. Gracias por tomarse el tiempo para ver esta presentación y proporcionar sus comentarios. Los subtítulos están disponibles en inglés y español presionando el botón CC o en el botón de configuración en la parte baja del video. Tenemos mucha información que cubrir, así que comencemos. Aquí está la agenda de nuestra presentación. Comenzaremos revisando los antecedentes del proyecto y describiremos dónde nos encontramos en el proceso de planificación. Luego explicaremos las consideraciones de diseño del tren ligero que se han incluido en el diseño conceptual actual del proyecto. También lo guiaremos a través de la alineación del proyecto de un extremo a otro. La presentación concluirá con un resumen del proceso de análisis ambiental y los próximos pasos para el proyecto. Si está interesado en obtener información más detallada sobre un área geográfica específica del proyecto, puede ver los videos de los grupos de trabajo que también están publicados en esta página web. Después de ver este video, esperamos que brinde sus comentarios dejando un comentario en el sitio web o completando las preguntas de las encuestas asociadas con cada uno de los videos de los grupos de trabajo. Comencemos con un repaso sobre los antecedentes del proyecto. El proyecto de la Línea Azul es un servicio de tránsito de tren ligero que operaría en una vía de tránsito dedicada de 8.2 millas desde Republic Square en el centro de Austin hasta el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom. En el centro de la ciudad, las estaciones de Metro Republic Square, Congress Avenue y Rainy Mac estarán conectadas bajo tierra por un vestíbulo para crear un centro de tránsito de la zona centro. La línea azul cruzaría el lago Lady Bird en un nuevo puente de tránsito dedicado y viajaría a lo largo de East Riverside Drive y la carretera estatal 71 hasta el aeropuerto. A lo largo de la ruta están previstas 10 estaciones. El servicio funcionaría aproximadamente cada 10 minutos. Este gráfico está diseñado para representar todo el ciclo de vida del proyecto con un enfoque en la fase en la que nos encontramos ahora, indicada por el cuadro sombreado. Antes de esa fase, las alternativas preferidas localmente de la línea naranja y azul fueron adoptadas por unanimidad por la Junta Directiva de Capital Metro y respaldadas por el Consejo Municipal de Austin el 10 de junio del 2020. En noviembre del 2020, los votantes de la ciudad de Austin aprobaron un aumento de la tasa de impuestos de 8.75 centavos para ayudar a financiar la siguiente fase de implementación para el plan del sistema, que incluye las líneas naranja y azul y nos permitió entrar en la fase en la que estamos ahora, conocida como NIPA o la fase ambiental. A principios de este año, compartimos información con la comunidad sobre el proceso de evaluación de NIPA para ambos proyectos y explicamos qué esperar en los próximos años. Ahora estamos pasando al siguiente paso en la fase ambiental, o NIPA, que es el desarrollo del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental. Una vez que se complete la fase NIPA, el proyecto puede pasar al diseño final y luego a la construcción y finalmente a las pruebas y la operación. Un aspecto importante destacado en este gráfico es que la participación pública se llevará a cabo a lo largo de esta fase y futuras fases del proyecto. Para obtener más información sobre el proyecto y el proceso NIPA, puede acceder a los materiales desarrollados para difusión pública durante la fase de evaluación en projectconnect.com. Visita la página Involúcrate y luego desplázate hasta la parte inferior para ver reuniones virtuales anteriores. Hay 4 hitos en el diseño del corredor que marcan nuestro progreso en el proyecto. Al mismo tiempo que el proceso ambiental que ha estado en marcha, el equipo de ingeniería ha estado trabajando en los planos preliminares de diseño para el proyecto. El análisis ambiental y la ingeniería preliminar se influirán mutuamente mientras trabajamos hacia una declaración final del impacto ambiental y planes de diseño finales del 30%. Hoy compartiremos información sobre el diseño del 15%. Está previsto que el diseño del 30% esté completo en la primavera del 2022.
El diseño del 15% incluye acciones de ingeniería iniciales, requisitos estimados de derecho de vía y la identificación de retos significativos ambientales y de ingeniería. Durante la presentación de hoy compartiremos los elementos de diseño del tren ligero y criterios que informan el diseño del proyecto. También incluiremos las limitaciones y consideraciones que se han tomado en cuenta al determinar las opciones para resolver los retos complejos de ingeniería en el corredor. Estas consideraciones y la opinión de la comunidad sobre el diseño del proyecto, incluido el diseño de las estaciones y las comodidades, se utilizarán para refinar los planes de ingeniería. Como parte del proceso de diseño del 15%, también analizamos los impactos del tráfico y desarrollamos estimaciones iniciales de cosas como la frecuencia del servicio y el número de pasajeros. En los próximos meses se compartirá más información sobre estos temas, así como el análisis de los posibles impactos ambientales y las estrategias de mitigación. Para resumir algunos de nuestros recientes esfuerzos de ingeniería, medio ambiente y participación pública, hemos llevado a cabo estudios de derecho de paso y de servicios públicos, y hemos coordinado con la ciudad de Austin sobre las carreteras planificadas, las instalaciones para bicicletas y peatones y futuros proyectos de desarrollo. También hemos iniciado investigaciones de campo de recursos arqueológicos, ambientales e históricos. Hemos tenido dos rondas de reuniones públicas, incluyendo las reuniones públicas de evaluación realizadas entre enero y marzo y las reuniones de alineación de estaciones en abril y mayo de este año. Estos aportes de la comunidad nos ayudan a comprender las preocupaciones y deseos de la comunidad a medida que continuamos diseñando el proyecto. Más detalles sobre la participación de la comunidad y los comentarios recibidos hasta ahora se encuentran en el sitio web de Project Connect. Ahora entraremos en más detalles sobre los elementos de diseño del tren ligero, que han formado el diseño del 15%. Esta imagen ilustra los elementos comunes de un derecho de paso de una calle que incorpora una vía de tránsito y una estación de tren ligero, con otros elementos como carriles de viaje para automóviles, árboles en las calles, carriles para bicicletas y aceras. Debido a que hay un espacio limitado para el transporte en el derecho de paso existente, debemos reimaginar el derecho de paso y considerar compensaciones para priorizar el uso del espacio y determinar si necesitamos adquirir más espacio al mismo tiempo que minimalizamos los impactos. Cuando decimos reimaginar el derecho de paso, nos referimos a que podemos trabajar para incluir instalaciones peatonales, seguras, árboles, espacio dedicado para ciclistas, priorizar las conexiones a las rutas de autobuses locales e identificar oportunidades para el arte público. Es importante tomar en cuenta que a todas las partes donde el sistema del tren ligero irá y viajará a través de la ciudad, también buscamos ver cómo podemos mejorar el tejido físico de la ciudad de una manera holística. No estamos enfocando en tener un diseño holístico y centrado en el ser humano para el sistema de tren ligero. Varios criterios influyen en el diseño de un sistema de tren ligero. Estos incluyen los requisitos técnicos del tránsito de tren ligero, como el espacio necesario para la vía de tránsito, que normalmente es de 28 pies de ancho, así como el espacio necesario para las plataformas de la estación, el radio de giro de los vehículos y más. Además, el Plan Estratégico de Movilidad de Austin, o ASMP por sus siglas en inglés, proporciona los criterios para acomodar la red de transporte multimodal de Austin, que incluye instalaciones para bicicletas y peatones y carriles de viaje para automóviles y autobuses. Cada una de estas instalaciones debe tener un ancho y una ubicación deseados y mínimos dentro del derecho de paso. Debido a que las instalaciones para bicicletas y peatones son tan críticas para que una red de tránsito sea exitosa y el cumplimiento de los objetivos del ASMP son importantes para Capital Metro y la Asociación de Tránsito de Austin, el equipo de ingeniería también está considerando la mejor manera de cumplir o exceder los objetivos de política para estas instalaciones. El tren ligero funciona mejor en líneas relativamente rectas y planas.
y las estaciones requieren un terreno plano para funcionar y también para cumplir o superar los requisitos de accesibilidad. Además, las llanuras de inundación, los conflictos con los servicios públicos, las propiedades históricas, los parques y el espacio de recreación y otros aspectos del entorno físico pueden guiar el diseño. En esta fase, el equipo de ingeniería está evaluando todos estos factores para determinar dónde y cómo podrían operar las líneas de tren ligero dentro del entorno físico existente. Cada uno de estos factores, así como la retroalimentación de la comunidad sobre problemas y necesidades locales específicas, forman parte del desarrollo de los planes del diseño. En las siguientes diapositivas revisaremos los requisitos técnicos del tren ligero para demostrar algunos de los límites dentro de los que estamos trabajando a medida que diseñamos el proyecto. Además, hablaremos sobre cómo viajan los vehículos de tren ligero a través de las intersecciones y las consideraciones que se toman en cuenta para seleccionar los sitios de las estaciones. El máximo grado donde una vía de tránsito puede navegar sin tener que aplicar soluciones costosas de ingeniería es aproximadamente un 6% de inclinación. Del mismo modo, las estaciones no deben estar ubicadas en terreno inclinado, sino en terreno plano para acomodar a todos los usuarios a medida que suben y bajan del tren. El radio máximo y mínimo de la curva varía en función de varios factores diferentes. Los vehículos de tren ligero no pueden hacer giros cerrados, o sea, de 45 grados. Más bien, los vehículos requieren giros amplios y de barrida para operar de manera eficiente. Del mismo modo, para que las puertas de los trenes se alineen con el andén de la estación, un tren debe estar en línea recta en el andén de la estación para brindar seguridad y accesibilidad a los pasajeros. La operación de la vía de tránsito también requiere que otros vehículos giren en las intersecciones señaladas, en lugar de cruzar la vía de tránsito. Esta diapositiva muestra un ejemplo de cómo un automóvil puede hacer vuelta a la izquierda en una carretera existente sin tren ligero, girando a la izquierda directamente a través de los carriles de viaje. Si hay una vía de tránsito de tren ligero, el tráfico de automóviles tendría que ir a la intersección para dar vuelta en U y regresar para acceder a la entrada de su destino. La imagen a la derecha es la misma que la diapositiva anterior, que muestra cómo un vehículo gira mientras el vehículo de tren ligero se detiene en la intersección. Durante ese tiempo, los vehículos que quieran girar y cruzar la vía de tránsito podrán hacerlo. La imagen a la izquierda muestra los vehículos de tren ligero que cruzan la intersección, junto con los vehículos que viajan derecho por la intersección. Los vehículos de tren ligero recibirán un tratamiento prioritario en las intersecciones para garantizar que los tiempos de viaje sean más rápidos y fiables. Gran parte de nuestro trabajo en la selección de ubicaciones de estaciones se llevó a cabo en fases anteriores, pero esta diapositiva provee un resumen útil de alto nivel de cómo evaluamos dónde ubicar una estación a lo largo de un corredor. Las estaciones deben maximizar las conexiones a la red de tránsito existente, idealmente proporcionando estaciones que puedan ser utilizadas por múltiples rutas de autobús o rutas de tren ligero. Las estaciones también deben equilibrar la velocidad y el acceso con la distancia entre paradas, lo que significa que cuando nos alejamos de la estación para ver el radio de la zona a la cual un pasajero podría acceder razonablemente a pie o en bicicleta, estamos buscando un equilibrio en la cobertura. Nuestro objetivo es minimizar la superposición en áreas de menor densidad y al mismo tiempo minimizar las brechas en la cobertura. En áreas de mayor densidad es posible que deseemos más superposición entre las áreas de cobertura para servir a la mayoría de los usuarios de manera conveniente. Las estaciones deben proveer servicio a las áreas de alta población y alta actividad, lo que significa que idealmente estarían ubicadas lo suficientemente cerca de los lugares a los que la gente quiere ir
para que una vez que lleguen a la estación puedan caminar o andar en bicicleta a su destino final con relativa facilidad. A veces es difícil imaginar cómo se unirá todo esto, por lo que queríamos compartir algunas imágenes de ejemplo de cómo se ven estos elementos en otras comunidades. Aquí, la imagen a la izquierda y en el centro proveen ejemplos de cómo podría verse una vía de tránsito a nivel de calle. La imagen a la derecha muestra una vía de tránsito elevada. Esta diapositiva muestra imágenes de cómo podría verse una vía de tránsito a medida que entra o sale de un túnel subterráneo o metro. Estas estructuras se denominan portales de entrada. Hablaremos más sobre los portales de entrada en los grupos de trabajo de la zona centro para cada una de las líneas. Aquí mostramos algunas imágenes de ejemplo de estaciones de tren ligero en otras comunidades. La imagen a la izquierda muestra una estación a nivel de calle en el centro de Minneapolis. La imagen del medio muestra una estación elevada en Dallas. La imagen a la derecha muestra una estación de metro en Seattle. Ahora le pediré a Cintia que presente sobre la actualización de diseño del proyecto Blue Line. Muchas gracias. Gracias, Donato. Ahora que hemos hablado sobre los detalles básicos y los requisitos del proceso de ingeniería, hablaremos sobre la línea azul específicamente y cómo hemos aplicado estos detalles y requisitos básicos al diseño del 15% del proyecto. La alternativa preferida localmente se compartió con la comunidad y fue adoptada por la Junta Directiva de Capital Metro en junio del 2020. Esta fue una combinación de modo, o sea, el tren ligero, la vía de tránsito, que provee un espacio dedicado al tránsito, y la definición conceptual de cuáles serán los segmentos que estarán a nivel de la calle o elevados y cuáles estarán bajo tierra. Les queremos dar noticias sobre algunos de los avances significativos de diseño que se han logrado desde que se adoptó la alternativa localmente preferida. Esto les dará una mejor idea de cómo son los planes de diseño de la línea azul hoy en día. Hablaremos en más detalle durante esta reunión y daremos aún más detalles cuando estemos trabajando en grupos. Empezando desde el aeropuerto al lado derecho de la diapositiva, la línea azul hará transición de vías elevadas en el aeropuerto a vías a nivel de la calle cerca de la carretera 71 y la carretera 183 para evitar conflictos con líneas grandes de transmisión eléctrica. Las vías se elevarán brevemente al cruzar la carretera 183 y bajarán a nivel de la calle al acercarse a la estación Metro Center. Se evaluarán dos opciones para la estación Metro Center. La línea azul continúa a nivel de la calle a lo largo de Riverside Drive y cruza el lago Lady Bird por un puente nuevo con el mismo perfil vertical que se identificó previamente para la alternativa localmente preferida. Al aproximarse a la orilla norte del lago, la vía de tránsito baja a nivel subterráneo y las estaciones Rainy Mac y Congress Avenue estarán ubicadas bajo tierra. Las estaciones de Republic Square, Congress Avenue y Rainy Mac forman parte del centro de tránsito de la zona centro y estas están conectadas por un vestíbulo peatonal. En esta diapositiva también notarán varios símbolos que hemos incorporado a través de las siguientes diapositivas. El rectángulo con la palabra bus indica que la estación provee conexiones a rutas locales de autobús. El círculo con la letra P indica que actualmente estamos proponiendo un Park and Ride en esta estación. Un círculo transparente delineado con una línea dorada y una G indica que la estación provee una conexión a la línea dorada, la cual es una ruta de Metro Rapid de la inversión inicial. Un círculo anaranjado con una O indica que la estación provee una conexión a la línea naranja, otra línea de tren ligero de la inversión inicial. Un círculo transparente delineado con una línea morada y una M indica que la estación provee una conexión a una ruta Metro Rapid.
Un cuadrado rojo con una R adentro indica que la estación provee una conexión a la línea roja. Finalmente, un cuadrado verde con una G adentro indica que la estación provee una conexión a la línea verde. Como pueden ver, aunque estamos enfocados en la línea azul en esta presentación, tomaremos en cuenta cómo la línea azul conectaría con otros servicios dentro del sistema de tránsito existente y futuro. Estos símbolos se usarán a través de las siguientes diapositivas. A través de las siguientes diapositivas mostraremos una serie de vistas aéreas del proyecto entero de la línea azul y les llamaremos la atención sobre aspectos específicos del proyecto. Después de eso, nos separaremos en grupos de trabajo para discutir los planes de ingeniería y pausaremos cuando sea necesario para explicar ciertos aspectos del proyecto y para responder a sus preguntas. Empezaremos en la parte este del corredor, empezando con la estación del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom hasta la estación Metro Center. La primera opción para Metro Center es una estación justo al este de la carretera estatal 71 en East Riverside Drive. Esta imagen muestra la segunda opción que estamos evaluando para la estación Metro Center. Está en East Riverside Drive al oeste de la carretera estatal 71, cerca de Coriander Drive. Antes de empezar, vamos a orientarlos sobre la organización del siguiente grupo de diapositivas. En el lado izquierdo verán el nombre de la estación o área sobre la cual nos estamos enfocando. En el extremo superior derecho de la diapositiva verán una lista de números y notas. Cuando miran la imagen aérea en el centro, verán que también hay números. Estos números corresponden a las notas en el lado derecho de la diapositiva. Debajo de las notas verán un diagrama de la sección transversal. Esta es una ilustración que se usa para mostrar cómo se varía el derecho de paso si lo cruzarían en un sitio particular. En estas secciones transversales, lo azul indica que son vías y estaciones de tren ligero. Para este sitio particular en el aeropuerto, la sección transversal solo incluye las vías de tren ligero y la estación, como está elevada, pero en las siguientes diapositivas verán otras características en la sección transversal y esas las describiré después. Finalmente, en la parte inferior de la diapositiva verán el proyecto entero de la línea azul para mejor ilustrar el área del proyecto que estamos viendo. Ahora vamos a discutir esta diapositiva específicamente. La estación del aeropuerto estaría en vías de tránsito elevadas y se ubicaría entre dos estacionamientos existentes, los cuales se pueden ver al aproximarse a la terminal del aeropuerto desde Presidential Boulevard. Esta estación ofrecería acceso conveniente a la futura expansión de la terminal del aeropuerto. Desde la estación del aeropuerto, las vías de tránsito correrían a lo largo de la carretera 71 hacia la carretera 183. Moviéndonos hacia el este, rodeamos la propiedad del aeropuerto hasta llegar al punto donde las vías de tránsito cruzan la carretera 183 a través de una estructura elevada. Luego bajan las vías a nivel de la calle en East Riverside Drive hasta la carretera 71. Esta sección transversal en la parte inferior derecha incluye áreas verdes, lo cual indica que son instalaciones para bicicletas o peatones. Por lo general, tratamos de incluir instalaciones separadas para bicicletas y peatones, así como zonas para árboles o muebles. Donde el derecho de paso está limitado, como aquí, podríamos reducir la zona para árboles o muebles o considerar un sendero de uso compartido en lugar de instalaciones separadas para bicicletas o peatones. El gris oscuro o negro indica que los carriles de viaje son para vehículos o tráfico que vaya a dar vuelta. Una opción para la estación de Metro Center es un sitio justo al este de la carretera 71. Esta estación tendría plataforma en el centro, a nivel de la calle, en la parte norte de la calle. Se están evaluando oportunidades para un park and ride en esta estación.
La segunda opción para la estación Metro Center es un sitio justo al oeste de la carretera 71 en East Riverside Drive, cerca de Coriander Drive. La plataforma de la estación está situada en el centro de la calle. También se están evaluando oportunidades para un park and ride en esta estación. Ahora nos movemos hacia el oeste a la sección del corredor que es el núcleo del área East Riverside entre la carretera 71 y Pleasant Valley Road. Esta área es una mezcla de viviendas unifamiliares o multifamiliares y desarrollos comerciales. La estación Montopolis está ubicada justo al este de Montopolis Drive. La estación es una plataforma ubicada en el centro de la calle. La estación se puede acceder de ambos extremos de la plataforma por los cruces peatonales de la intersección Montopolis y Vargas. Preferimos una plataforma en el centro de la calle para esta estación, basándonos en un equilibrio de consideraciones, incluyendo la geometría de las alineaciones, la accesibilidad, limitaciones de derecho de paso e impactos sobre propiedades adjuntas, incluyendo residentes y negocios. También cabe señalar que hay nuevos desarrollos en curso en esta área. La vía de tránsito corre por el centro de la calle en esta área. La estación Faro tiene una plataforma ubicada en el centro de la calle que se puede acceder de ambos extremos de la plataforma por el cruce peatonal de la intersección de Faro Drive y el cruce peatonal cerca de Penick Drive. La siguiente estación es la estación Riverside, la cual se encuentra cerca de la intersección de South Pleasant Valley Road y East Riverside Drive. El equipo de diseño está evaluando el potencial de reconfigurar la intersección en esta área para crear un centro de tránsito y maximizar la conexión al servicio Metro Rapid, así como el potencial para la creación de un espacio comunitario y desarrollo orientado al tránsito. El concepto que se muestra aquí tiene la vía de tránsito posicionada al norte de la mediana grande en la intersección con Pleasant Valley, con los carriles de tráfico en dirección oeste trasladados al sur. Continuamos evaluando configuraciones adicionales de intersecciones para equilibrar consideraciones claves, tales como proveer cruces peatonales seguros, conexiones entre el servicio de la línea azul y el servicio Metro Rapid a lo largo de Pleasant Valley, operaciones de tráfico y seguridad. Otras opciones podrían incluir mantener los carriles en dirección este y oeste en su sitio existente y ubicar las vías de tránsito en la mediana en el centro de Riverside con un paso a desnivel, o sea que pasan por debajo de donde cruzan Pleasant Valley, con conexión a una estación Metro Rapid justo al norte de la intersección con Pleasant Valley. Esta área sirve como nodo crítico en el sistema de tránsito general y tiene potencial significativo como un excelente recurso comunitario. Esperamos con interés la discusión con el grupo de trabajo. Continuando hacia el oeste, nos movemos hacia la orilla sur del lago hasta la sección del lago Lady Bird. La estación Lakeshore se encuentra justo al este de la intersección con South Lakeshore Boulevard y es una vía de tránsito que corre por el centro de la calle. La estación incluye plataformas laterales, lo que significa que las plataformas en dirección este y oeste están en lados opuestos de la vía de tránsito del tren ligero. También hay desarrollos previstos en esta área. Continuando hacia el oeste, cruzamos la I-35 y tenemos una estación justo al oeste de la I-35, cerca de la intersección con Travis Heights Boulevard. La vía de tránsito corre por el centro de la calle y la plataforma también está situada en el centro de la calle. La vía de tránsito está elevada sobre la calle adyacente para tomar en cuenta el cambio de nivel en el área. La calle se realineará en esta área para posibilitar una alineación relativamente plana y derecha que sería necesaria para esta estación. Estamos trabajando con el Departamento de Parques y Recreación sobre la interconexión con el Parque Canino del Parque Norwood en esta área. Al movernos hacia la estación Waterfront,
La vía de tránsito pasa por un área con derecho de paso limitado. Para poder acomodar los elementos del proyecto como la vía de tránsito, la calle y el sendero de uso compartido, esto podría resultar en impactos a las propiedades en el área. También estamos evaluando las conexiones al sendero para bicicletas y peatones y el malecón en esta área. La vía de tránsito correría de Riverside Drive a la lateral que corre justo al este del sitio antiguo del Austin American Statesman. Se están planeando plataformas laterales para esta estación. Tanto la vía de tránsito y el sitio de la estación se coordinarán con el desarrollo previsto en esta área. La vía de tránsito cruzará el lago Lady Bird a través de un puente nuevo. El diseño del puente no se ha determinado, pero además de tren ligero, el puente incluirá instalaciones para bicicletas y peatones con conexiones al sendero Hike and Bike en cada extremo. Desde el puente, la vía de tránsito hará transición a una entrada al metro subterráneo y la estación subterránea Rainy Mac. La siguiente sección está en la zona centro, la cual se caracteriza como un centro de tránsito con varias áreas de entradas y plataformas conectadas. La estación Rainy Mac estará bajo tierra en el metro subterráneo, tendrá plataforma y se ubicará bajo Trinity Street a la altura de East Cesar Chavez. Se están planeando entradas subterráneas en Cesar Chavez cerca de Waller Creek, así como en Trinity Street al sur de Cesar Chavez. Vestíbulos peatonales conectarán las estaciones subterráneas, formando un centro de tránsito de la zona centro interconectado entre las estaciones Rainy Mac y Republic Square. Esto permitirá traslados sin interrupción entre las líneas de alta capacidad que proveen servicio al centro, así como las líneas roja y verde de Metrorail. Partiendo de la estación Rainy Mac, el metro gira hacia el oeste bajo Ford Street hacia Republic Square. La estación Congress Avenue estará ubicada debajo de Ford Street, cerca de Congress Avenue. Como parte del centro de tránsito de la zona centro, habrá conexiones a la futura línea dorada, así como conexiones a la línea naranja en Republic Square y las líneas roja y verde en Convention Center Brush Square. Las conexiones a Metro Rapid y los autobuses estarán al nivel de la calle. Además de los detalles sobre el diseño conceptual, queremos proveer una breve revisión del proceso de análisis ambiental que está actualmente en curso. Hablamos mucho sobre este proceso durante la ronda de reuniones públicas de evaluación en enero y pueden ver esos materiales en projectconnect.com. Una parte importante de esta fase del proyecto es identificar y evaluar los efectos potenciales que el proyecto puede tener sobre el entorno físico, natural, humano y cultural. Durante este proceso recolectamos información sobre lugares y recursos, tanto de la comunidad como a través de la recopilación de datos. Luego analizamos los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto y compartimos esos hallazgos con la comunidad para obtener comentarios. Esto nos ayuda a comprender las preocupaciones de la comunidad e identificar estrategias de mitigación para que podamos informar mejor el proceso de toma de decisiones. En esta diapositiva hemos listado los temas ambientales que se analizarán en la Declaración de Impacto Ambiental. Algunos de estos se explican por sí mismos, pero otros no tanto. Por eso queríamos proveer algunos detalles adicionales. La energía se refiere al análisis de los requisitos de energía operativa y de construcción y el potencial de ahorro en energía. El ruido y la vibración se refiere a la evaluación del ruido y la vibración causados por un sistema de tránsito en las residencias cercanas y otros tipos de uso de suelos sensibles como escuelas, hospitales, salas de conciertos, estudios de grabación y lugares de culto, entre otros. La justicia ambiental se refiere al estudio de los posibles efectos desproporcionadamente altos y adversos en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos.
Lo visual y estético se refiere a la evaluación de cómo el proyecto es visto tanto por los usuarios como por los vecinos. Queremos saber más sobre qué áreas temáticas son importantes para usted y cualquier inquietud o comentario que tenga. Puede proporcionar comentarios como parte de la casa abierta virtual autoguiada que está en línea en projectconnect.com. Queremos brindarles algunos detalles adicionales sobre lo que vendrá a continuación. Estos son algunos de los hitos claves del proyecto. Mirando hacia el futuro, a la primavera del año que entra, volveremos con planes de diseño del 30% y completaremos nuestra evaluación para el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental. En el verano del 2022 completaremos la documentación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental y la fase de comentarios del diseño del 30% y lo entregaremos para obtener una calificación inicial de la Administración Federal de Tránsito. En el invierno del 2022 anticipamos la finalización de la Declaración Final de Impacto Ambiental, así como el recibo del registro de decisión de la FTA. Esperamos que corra la voz con sus amigos, vecinos y colegas sobre este proyecto para que puedan visitar el sitio web para revisar los materiales y proporcionar comentarios. Los comentarios que el equipo del proyecto reciba a más tardar el 27 de agosto del 2021 se incluirán en el informe resumido oficial para esta fase de participación pública. Como se mencionó anteriormente en esta presentación, más detalles sobre el diseño conceptual están disponibles en los videos de los grupos de trabajo en este sitio web. Cada video está organizado por área geográfica. En el video, el equipo de ingeniería revisará los esquemas de diseño del 15%, que son una herramienta técnica utilizada por el equipo de ingeniería para desarrollar y comunicar el diseño del proyecto. Después de cada video puede completar las preguntas a continuación y decirnos lo que piensa sobre el diseño del proyecto en esa área, incluidas las fortalezas, debilidades y oportunidades. Otras formas de proveer comentarios incluyen mandarnos un correo electrónico a blueline@capmetro.org, mandarnos sus comentarios por correo postal a Capital Metro, 607 Congress Avenue, Austin, Texas, 78701, o llamando a nuestra línea de proyecto 512-369-7774. La participación de la comunidad es una parte crítica del proceso de desarrollo del proyecto y la línea azul tendrá nueva información para compartir regularmente con la comunidad para recibir comentarios. Se pueden mantener informados sobre los desarrollos del proyecto de varias maneras, inscribiéndose a nuestra lista de distribución de correo electrónico al visitar projectconnect.com y suscribiéndose al boletín de noticias. Siguiendo a Capital Metro en Twitter en @capmetroatx y a la Asociación de Tránsito de Austin en @atp_org, dándonos un like en Facebook en facebook.com/Capital Metro y facebook.com/Austin Transit Partnership. Gracias nuevamente por su participación continua en Project Connect.